El tema de hoy es viviendo un avivamiento. ah, lo tenemos Hechos capítulo 2, versículo 17, y dice de la siguiente manera: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Inclina tu rostro, Padre. Gracias por tu presencia, gracias porque tú nos vas a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tu propósito sigue vigente para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Un avivamiento. ¿Quiénes quieren un avivamiento? ¿Quiénes quieren un avivamiento en serio? Ahora bien, la pregunta es: ¿qué es avivamiento? Sigamos a la otra. ¿Qué es avivamiento? Una de las características, y creo que hay un mal entendimiento en cuanto al avivamiento y en muchos aspectos teológicos. Yo tengo mucho conflicto con las malas interpretaciones o las malas definiciones por una sola razón: porque lo que yo conciba de mi mente, así va a ser mi praxis, así va a ser mi búsqueda, así va a ser mi estilo de vida, ¿correcto? Pero el avivamiento significa la restauración de la vida espiritual del creyente a la iglesia que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se ha enfriado en su fe. Ese es un avivamiento. Gracias, hermana Marcela. Ese es un avivamiento. Cuando la iglesia debe o necesita un avivamiento, es porque realmente la iglesia ha muerto espiritualmente. Ese es el motivo de un avivamiento. El avivamiento es cuando la iglesia, me gusta cómo lo descifra Pablo Deiros. Pablo Deiros dice que el avivamiento especialmente es para aquella persona inconversa, porque está muerta espiritualmente, y el avivamiento es para darle vida, ¿correcto? De avivar algo. El avivamiento surge de la palabra avivar, de avivar algo que está muerto, ¿correcto? Esa es la función de un avivamiento. La pregunta es: ¿quiénes anhelamos un avivamiento? Amén. Cuando el avivamiento, iglesia, cuando venimos a los pies de Cristo, entramos en ese primer amor, entramos en ese deleite de la búsqueda, vivimos para el Espíritu, vivimos con el Espíritu, y esa es una de las dimensiones y de la naturaleza que la iglesia debe de estar, ¿correcto? Enamorada de su presencia, venir a la iglesia buscándole con adoración, con plegaria, con regocijo, venir a exaltar su nombre. Ese es uno de los principios por el cual Dios estableció una iglesia. Cuando usted pierde el concepto de por qué es iglesia, ¿se acuerdan en el 586 antes de Cristo con Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor II destruye el templo de Israel, correcto? ¿Se acuerdan ustedes que el templo fue destruido y en ese exilio los babilónicos le decían al pueblo de Israel: adoren, cántennos, exalten a su Dios? Y ellos decían aquella frase célebre, que surgió una canción de eso, los Babilonia, los ríos de Babilonia. No sé si han escuchado esa, pero está en la Biblia aquella frase célebre que dice: pero ¿cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a exaltar a Dios llorando ellos si no hay un templo, si no hay en el cual podamos adorar a Dios? Ese es un concepto muy interesante, porque ellos entienden a qué uno va a la iglesia. Cuando tú estás en ese primer amor, hermano, las cosas cambian, tu panorama va a cambiar. Tú vienes a la iglesia con principios correctos, vienes a adorar a Dios, y tal vez no tenías tanto conocimiento como ahora lo tienes, pero venías a adorar a Dios con aquella entrega. Venías a exaltar a Dios con aquella entrega. No mirabas la crítica, no escuchabas las críticas, no mirabas el desorden. Lo que venías era adorar a Dios. Y qué bonito es eso, ¿no? Venir a adorar a Dios, venir a exaltar a Dios, venir a honrar su nombre, que no importa lo que te pasa, no importa lo que oigas, tú vienes a adorar a Dios. Eso es muy bonito. Así que el avivamiento, iglesia, todos necesitamos un avivamiento. Mayormente aquellas personas que se han enfriado espiritualmente, mayormente aquellas personas que están muriendo espiritualmente, es para ellos el avivamiento. Ahora bien, ¿cómo surge? Sigamos a la otra. ¿Cómo surge el avivamiento? El avivamiento surge con un arrepentimiento.
Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y ojo a eso, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ojo a eso, lo que está diciendo el escritor. Si me invocaren, si me clamaren y me pidieren, correcto. Pero dice, y lo interesante es esto: y se arrepintieren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo les voy a oír. O sea, lo poderoso no es el clamarle, lo poderoso no es el invocarle, lo poderoso no es hacer tantas cosas. Dice, lo poderoso o la obra que el ser humano tiene que hacer es dejar el mal camino y volverse a Cristo. Eso es el efecto de que Dios nos escuche, ¿correcto? Pastor, ¿por qué siempre habla de arrepentimiento? Porque yo no creo que haya un servicio bajo los estándares de la Escritura que no se hable de arrepentimiento y dejar el pecado. No sé si yo estoy cerrado, pero yo creo que en cada servicio tiene que haber una voz de arrepentimiento para la audiencia, de volvernos de nuestros malos caminos, ¿correcto? Ahora bien, la única forma de no hablar de arrepentimiento es que usted sea más santo que Dios, y dudo que llegue a ese nivel usted y yo, ¿correcto? No podemos llegar a ese nivel y nunca lo vamos a hacer. Por ende, necesitamos volver a arrepentirnos todos los días, un arrepentimiento continuo, ¿correcto? El que sea santo, santifíquese más. Ahora bien, sigamos a la otra. Un avivamiento requiere una búsqueda constante. ¿Qué es una búsqueda? Jeremías 29:3, este versículo es fabuloso. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. Un avivamiento, me gusta Richard Foster, lo que el escritor de las disciplinas espirituales. Este es un hábito espiritual, un hábito de búsqueda. He escuchado esta frase, no sé si usted la ha escuchado mucho: es que, pastor, me falta voluntad, me falta determinación. Y yo les demostré un día que no te falta voluntad y no te falta determinación. Lo que pasa es que tu voluntad está mal enfocada. Es lo que pasa. Déjeme plasmarlo de esta forma: tu prioridad no es Dios. Una forma sencilla y rápida. ¿Por qué, pastor? Porque en el tiempo del invierno usted se levanta a las 3 de la mañana a trabajar. Con dolor de hueso, un dolor de cuerpo, se va a trabajar, ¿correcto? En medio de ese calor que es insoportable, usted se va a trabajar, ¿correcto? Queremos estar en casa. Pero ¿qué pasa cuando uno va a buscar a Dios? No, es que está haciendo mucho calor, no es que ir allá estoy cansado, no es que levantarme temprano. ¿Por qué no pone esos argumentos cuando va a trabajar? Por eso les digo, la respuesta a ese interrogante no es que no tenga voluntad, es que su voluntad está mal enfocada. Por eso me gusta Romanos capítulo 8, que dice que donde está nuestra mente, ahí está nuestro corazón, ¿correcto? Entonces la pregunta es: ¿dónde está tu corazón? ¿En el Dios trabajo? ¿En el Dios de tantas cosas? ¿A dónde está tu mente? ¿A dónde está tu prioridad? ¿A dónde está tu tiempo? Habían dos jóvenes que estaban en el Army. Estos jóvenes salían una vez al mes, 2 veces al mes, pero en ese tiempo salieron una vez a los 3 meses. Y estos jóvenes se alegraron cuando les dijeron: tal semana ustedes van a salir. Y cuando estos jóvenes escucharon esto, uno de ellos, que eran mejores amigos, uno de ellos fue y miró la revista cuál película estaba en estreno. Vino el otro y lo primero que miró la guía, la clasificación de antes que se usaban, y miró qué iglesia estaba más cercana y qué iglesia estaba abierta. Donde está tu mente, ahí está tu corazón, ¿correcto? Y ambas cosas traerán fruto. Cuando Dios no está en tu vida, hermano, cuando hablo de que Dios está en tu vida, estoy hablando de la persona que tiene una praxis, una disciplina en cuanto a la búsqueda, ¿correcto? Para usted formar un hábito en su búsqueda, sea bueno o sea malo, pero para usted formar un hábito se necesitan 21 días. Si en esos 21 días usted logra
sin faltar un día, logra constantemente, constantemente, usted logra formar un hábito, no se le va a hacer difícil usted tener una búsqueda con Dios. El problema, uno de los problemas que yo encuentro en cuanto a la búsqueda es que comenzamos muy espirituales. Señor, te voy a orar 1 hora. Y es imposible cuando tú no tienes un hábito de estar de rodillas 1 hora. Señor, voy a leer la Biblia toda la mañana, me voy a levantar 20 minutos antes para leer la Escritura 2 capítulos. Y es mentira que vas a tener una disciplina de esa formación porque no estás acostumbrado a leer, correcto, mayormente antes. ¿Cuál es mi consejo? Comienza a orar 5 minutos, comienza a leer cada mañana un versículo. Pero pastor, ¿no se le hace muy poco un versículo? No, se me hace correcto. ¿Por qué se hace correcto? Porque ¿cuánto te va a costar leer un versículo? 30 segundos. Te levantas, lees 30 segundos. Ya lo leí, pastor, ahora que sigue. No, pero medítalo. Todo el día, un versículo, medítalo. Yo creo que una de las cosas que, no sé si me voy a dar a entender correctamente, no quiero, decimos en un lenguaje bien europeo, meter la pata, ¿no? Pero no sé si una de las disciplinas en cuanto al estudio que ha estropeado un poco es proponerse a leer 1 año la Escritura. Y con eso lo creemos tanto. Yo creo que uno de los éxitos no es leer la Biblia cada año. Yo creo que lo correcto es leer la Biblia, pero que lo que tú leas lo comprendas y lo entiendas y lo pongas por obra. No importa si es un versículo al día o si es 2 capítulos al día. La pregunta es, ¿cuánto entendiste? ¿Cuánta sustancia le sacaste a ese versículo? ¿Cuál es la hermenéutica, la exégesis que le sacaste a ese versículo? ¿Lo comprendiste? Como el mensaje de hermano Fernando, ¿entiendes lo que leíste? ¿Comprendes lo que leíste? ¿Qué entendiste de eso? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de eso? Cuando tú logres comprender estos conceptos en la vida y lo balanceas en el discipulado que estoy haciendo para los líderes, y estoy plasmando que la importancia del discipulado no es llenar la mente de conocimiento de la persona, sino llenar el corazón de ese conocimiento con su mente, pero que esa persona que ha recibido el discipulado tenga la facultad de comparar ese conocimiento con su acción. No sé si me di a entender. En pocas palabras, si tú sabes mucho escritura, pero si no lo comparas con tu acción, lo único que llenaste fue una mente llena de información, pero no de convicciones. No sé si me di a entender. Y ese es el problema hoy en día en las iglesias. Tenemos conocimiento en el altar que desborda y nos deja con la boca abierta. ¿Qué conocimiento de esa persona? Pero la praxis apesta. Pero el testimonio apesta. Pero cuando se habla con esa persona, daña, lastima. Y uno dice, bueno, ¿qué ondas acá? No, sabe mucha Biblia, pero su comportamiento es como niño. Su carácter es como niño. Lógico, porque llenó una mente de información, pero no llenó una vida de convicción y confrontación. La pregunta es, ¿qué tipo de persona eres tú? Que llenas tu mente de información, llenas tu corazón de tantas cosas, pero en cuanto a la vivencia, Cristo está ausente. Amén. Y esa es la realidad. Esa es la realidad hoy en día. Hermano, déjame decirte algo. Tú no vas a ser conocido por las proezas humanas que hagas. Me gusta lo que dice un escritor. Siempre que hagamos algo para Dios, necesitamos la intervención divina. También Lutero lo plasma en los comentarios a Romanos. Pero qué interesante es depender de Dios. Qué interesante es tener una búsqueda constante con Dios mismo, ¿correcto? Sí, y me buscaréis. ¿Qué es buscar? Y me hallaréis porque me habéis buscado de todo corazón. O sea, una búsqueda constante con Dios. Una búsqueda que requiere un descarre de alma. Me encanta la oración no es cualquier oración. La oración de Ana, 1 Samuel capítulo 1. Cuando dice que Ana desgarró su alma, ¿correcto? ¿Qué es desgarrar tu alma? ¿Qué es entregarte plenamente a Dios?
¿Cuántas veces has venido tú al altar y te has desgarrado tu alma? Me encanta aquel versículo que dice que aquella mujer que estaba Jesús en aquella sala, pero que entró una mujer, dice, desesperada, y quebró el alabastro, ¿correcto? Y el alabastro, hermano, usted tenía que trabajar un mes, un día por ahí para el alabastro caro. Pero me encanta la frase que dice que ella quebró el alabastro. Y la pregunta es, ¿por qué no abrió el alabastro, el container, el topercito, como esto? La pregunta es, ¿por qué no lo abrió y dejó fluir el aceite o el perfume? Era más lógico, ¿correcto? Abrirlo y soltar el perfume, echarlo a los pies de Cristo. Pero ¿sabe lo que esta mujer plasmó? Y déjeme parafrasearlo de esta forma. Lo que esta mujer dijo: este perfume que va a ser usado para Cristo, tengo que quebrarlo para asegurarme que nunca más este alabastro sea usado para alguien más o para algo más. Qué interesante. A lo que quiero llegar es que cuando tú vienes al altar, tienes que quebrarte en su totalidad para que una área en tu vida no sea ocupada por algo más. Déjeme plasmarlo de esta forma. Cuando tú vienes al altar y desgarras tu alma plenamente a Cristo, te estás asegurando de que no venga un sentimiento y sea usado por Él. Cuando venga un rencor, no sea usado por Él, no sea contaminado, porque te quebraste tanto para Cristo que te estás asegurando que eres para Él y solo para Él y vives para Él. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Quebrarnos ante Él para asegurarnos de que no vivimos para nadie más. Como dice el canto: y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. O sea, el pleroma, la plenitud, ¿correcto? Estar plenamente conscientes de que somos para Él y vivimos para Él. Qué interesante. ¿Quiénes vivimos para Él? La pregunta es, ¿cuán enamorados estamos de Dios nosotros? Cuando usted mira las 7 iglesias, la Esmirna, la Éfeso, la Odisea, todas ellas, hay una palabra que me llama mucho la atención, y es esta: arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Porque, iglesia, ojo a esto, tú no puedes experimentar la gloria de Dios. Y hermano, ojo a esto, por favor. No puedes experimentar la gloria de Dios sin un arrepentimiento genuino. No puedes experimentarlo. Yo quiero ser muy honesto contigo y sincerarme. No puedes experimentar la gloria de Dios sin un arrepentimiento. Si tú estás en pecado, iglesia, tú puedes venir a llorar al altar, tú puedes hacer tantas cosas, pero si no hay un arrepentimiento, yo no estoy juzgando tu relación con Dios. Lo que estoy diciendo, y Dios te conoce, ¿correcto? Que si no te arrepientes de tu pecado, aunque vengas a patalear ante la presencia de Dios, Dios no puede derramar su gloria sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, te anhela celosamente. He conocido gente que viene y hace tantas cosas, pero al salir de la iglesia se pone a criticar al otro, se van a la cantina y literalmente, dígame usted, y la pregunta surge: ¿fue el Espíritu Santo que te tocó? ¿Fue Dios quien te tocó en el servicio? Si yo lo digo humanamente, yo lo dudo de que sea Dios quien te tocó. ¿Por qué, pastor? Porque lo que estoy juzgando son tus acciones. Yo no voy a conocer tu corazón en su profundidad, pero puedo juzgarte por las acciones que tú transmitas, ¿correcto? Por eso a mí me molesta la gente que habla de santidad y tanta espiritualidad, mayormente cuando uno conoce la vida, ¿correcto? No es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Amén. Y eso es muy importante, iglesia, porque una de las características de un avivamiento es que Dios primero trabaja en tu ser antes de trabajar en tu hacer. Amén. Dios primero lo que va a hacer es trabajar en tu ser, o sea, en tu persona interna, a quitar todas las áreas que están mal.
Si se dan cuenta, Juan capítulo 4, cuando está aquella mujer samaritana, y no quiero entrar en detalles entre los samaritanos, entre la diáspora, todo eso, ¿correcto? Pero hablando de la mujer samaritana, ellos adoraban, pero adoraban mal. Ella adoraba porque era una cultura, ¿correcto? Como lo dice Kimba. Ellos adoraban, pero Jesús, estando ahí en el pozo, dijo que era necesario pasar, ¿por qué? Por Samaria, porque había una cita divina. Y Jesús pasa a Samaria y encuentra el pozo, ¿correcto? Usted conoce la historia, pero lo interesante es que esta mujer dice: ¿cómo quieres? ¿Por qué me pides agua? Usted conoce toda la historia. Jesús va a la raíz de tu problema, no a la rama de tu problema. Cuando tú vas a la raíz del problema, la victoria es segura. Pero cuando vas a la rama del problema, siempre vas a estar batallando con las mismas cosas. Ahora bien, cuando Jesús le dice: viene el tiempo y viene la hora donde los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Pero antes de Jesús mostrarle el estilo de adoración, Jesús le muestra su pecado, ¿o no? Jesús le muestra su pecado. Porque antes de Dios mostrar su gloria, primero te va a evidenciar quién tú eres. Génesis, cuando Jacob, que Jacob significa usurpador, Jacob significa traicionero, Jacob significa todo lo que se le venga a la mente. Pero antes de recibir el nombre de Israel, porque Jacob recibió el primer nombre de Israel y ahí se le fue todo, ¿no? Pero antes de Dios de bendecir a Jacob, ¿saben lo que pasó? Que el ángel le pregunta: ¿cómo tú te llamas? Y la pregunta es si el ángel lo sabía todo. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunta cómo te llamas? Si él sabía cómo se llamaba. ¿Por qué le pregunta cómo te llamas? ¿Se han preguntado eso ustedes? Por una sola razón. Porque le está diciendo: confiésame, desnúdate ante mí. No porque él no lo sabía, sino que él quería que Jacob confesara su pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido al altar con el pecado muy agarrado por la espalda y con la otra mano levantada para arriba? Pero el pecado lo tenemos atrás y Dios está diciendo: confiésame tu pecado, porque la única forma de yo erradicar ese pecado que tienes en tu vida es que tú lo confieses. Porque muchas veces me encanta Josué capítulo 6 y 7, cuando se le conoce como el pecado oculto de Can, ¿correcto? Dice la escritura que vencieron a Jericó. Y cuando vencieron a Jericó, este tipo viene y agarra el manto babilónico y lo esconde en su casa, ¿correcto? Y que luego iban a conquistar a It, pero que era una región que a la mitad de los soldados de Israel podían conquistarlo, pero salieron derrotados. Y preguntó Josué: ¿por qué nos haces esto? Y Dios le dice: porque hay pecado oculto en Israel. Hay pecado oculto. Hermano, déjame decirte algo. Uno de los motivos de nuestro fracaso es el pecado. Una de las áreas por qué nuestras vidas están como están es por el pecado. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Pero pastor, yo sirvo. Pero pastor, yo tengo el don de ciencia. Pero pastor, yo tengo el don de sanidad. Hermano, puedes tener lo que tú quieras, pero si hay pecado oculto en tu vida, nunca serás prosperado. Nunca, nunca. Hazte esto a la idea y quiero que hoy salgas consciente de este lugar. Hoy quiero que tú salgas consciente de este lugar. Tú sabes cómo está tu vida espiritual. Tú sabes que tienes pecado oculto en tu vida. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero quiero que salgas consciente de este lugar, que si sales de este lugar y llevas pecado oculto, cuidado, estás seguro y tienes que estar consciente de que la derrota es segura. Amén. No quiero plasmar en tu mente y en tu corazón una falacia, sino una realidad de que no vamos a ser prosperados cuando hay pecado oculto.
No puede haber un avivamiento, iglesia, cuando hay un pecado oculto. Quiero que pasemos a la otra. Una de las características, y este punto es interesante y lo hemos hablado mucho, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El argumento: durante un avivamiento los creyentes experimentaban una unidad profunda en Cristo, unidad y amor entre los creyentes. Qué interesante, ¿no? Cuando usted mira la metáfora de que somos un cuerpo, Romanos capítulo 7, que somos un cuerpo en Cristo. La pregunta es: ¿en verdad somos un cuerpo? ¿En verdad somos un cuerpo? Ahí cambia todo, ¿no? Porque muchas veces somos antipáticos ante las necesidades de las demás personas. No me hables de espiritualidad, no me hables de madurez espiritual, cuando no eres consciente de la necesidad que la persona está pasando y cuando todavía no has aprendido a amar a aquella persona que te ofendió dentro de la misma iglesia. No me hables de madurez. La madurez no se experimenta cuando todo va bien. La madurez se experimenta cuando estás pasando por momentos difíciles. Si usted mira Génesis capítulo 22, cuando dice que Dios probó la fe de Abraham, ¿correcto? Dios va a probarte en momentos difíciles. En momentos que yo venga a hablar contra Alan y Alan se da cuenta que yo hablé de él, Alan no va a venir a actuar como niño, porque va a ser el momento de la prueba de él, de demostrar qué tan maduro es. Hermanos, en verdad somos un cuerpo en Cristo, porque una de las características de un avivamiento es la unidad dentro de la iglesia. Somos unidos nosotros. ¿Sabe que lo más triste, y lo voy a decir así, lo más triste es cuando dentro de la misma iglesia no haces nada tú? Estás sentadote ahí. Estoy hablando bien europeo ahora, no sé qué está pasando. Estás sentado, pero cuando se levanta un hermano para hacer una actividad, surge la crítica. Servicio mediocre. Qué desordenado. ¿En serio? ¿Quién se mira más mal? ¿La persona que está intentando hacer algo o la persona que está sentadota con el dedo señalador? Yo prefiero ser que los demás lo tienen como mediocre, pero hacer algo para Cristo bajo mi facultad, que estar sentado criticando a los demás. ¿Sí o no? Porque muchas veces no somos buenos para hacer las cosas, pero sí somos buenos para criticar. Y ese es un problema grande, porque si no ayudas, yo una vez dije una frase muy interesante, espero no ofenderlo: si no ayudas, no estorbes. Es una realidad, ¿sí o no? Yo sé que es dura esta frase, pero es muy teológica. Es muy teológica esta frase, porque muchas veces no ayudamos, pero sí estorbamos a aquella persona que quiere hacer algo para el reino de Dios. Y ese es un peligro, hermanos. Ese es un peligro grande. Ay, pero ¿cómo van a poner al hermano? No, pero es que el hermano es inmaduro, es que el hermano es religioso, es que Ey, espérate. Él tiene el deseo de hacerlo, déjalo, ayúdalo, mejor ayúdalo. Pero es más fácil criticar, es más fácil hacer tantas cosas que levantarnos también a sudar con el hermano. Estamos como aquel hombre, estamos hablando del avivamiento y de la unidad. Estamos como aquel hombre que iban en la carretilla por la cuesta aquella, o subida o pendiente, como usted quiera llamarle, y aquellos hombres daban opiniones, pero ¿por qué esos hombres no jalan de arriba? ¿Y por qué los que están atrás no se suben para allá y comienzan a empujar con las llantas? ¿Y por qué mejor aquellos no se viene uno para acá y el otro para acá? Y comenzó a surgir las opiniones, y opiniones buenas, opiniones contrarias. Pero luego se cansó uno y le dijo: pero ¿por qué no se bajan ustedes dos de la carretilla y nos ayudan a empujar? No sé quién comprendió eso. Y muchas veces estamos así. Y eso no es unidad en el espíritu. Eso no es unidad en el cuerpo de Cristo. Unidad en el cuerpo de Cristo es: hermanos, yo no sé predicar, yo no sé hacer tantas cosas, pero si me necesitas aquí a tales horas, dime, yo estoy aquí para ayudarte. Porque has entendido cuál es la visión de Dios. Déjeme
sin que se me vaya este pensamiento, cuando la iglesia no es madura, siempre va a tratar de estropear la obra del ministerio. Cuando la iglesia no es madura en cualquier actividad, si no va a ir a la actividad, pero siempre va a tener una crítica. Amén. Y si lo hubieran hecho así, ¿y por qué no lo hicieron así? La pregunta es: ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué no dijiste, pastor, deme la oportunidad de organizar ese evento? No, pastor, es que no tengo tiempo. Entonces, dañas menos y tu ausencia no daña más. ¿Sí o no? Eso es lo correcto, iglesia, porque si yo no ayudo, ¿para qué yo voy a opinar? ¿Para qué yo voy a opinar? Porque créanme que me miro más mal yo, no ayudando, pero opinando. Me miro más mal yo. Y eso no es unidad en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando del avivamiento, pero eso no es unidad en el cuerpo de Cristo. Y a eso se le llama pecado. Aquí y en la Biblia se le llama pecado eso. Amén. Para ir terminando, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Voy a pedir a Olga si está ahí, si me ayuda. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque hay una pérdida de la pasión espiritual. Hay una pérdida del amor por Dios. Cuando la iglesia se enfría, iglesia, valga la redundancia, necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Pero, ¿sabes algo? El avivamiento no comienza en la iglesia. El efecto, y ojo a esto, el efecto de un servicio glorioso es que se comenzó a buscar a Dios en las casas. En serio. El efecto de un servicio glorioso comienza en las casas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas a Dios en la casa, es cuando un carro, antes de manejarlo, primero lo que hace el responsable de andar el carro, lo enciende y lo deja ahí parado para que caliente, ¿correcto? Cuando tú vienes a la iglesia y tienes prendido el motor espiritual, tú vienes listo y sensible a la presencia de Dios. Pero cuando no has buscado a Dios en la casa, vienes frío, vienes a ver qué pasa. Dime, o respóndete a ti mismo, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? Día estábamos hablando, Ramiro, déjame usarte como ejemplo. Estábamos hablando y eso es un ejemplo, ¿correcto? O sea, hay dos Ramiro, ¿verdad? Así que a cualquiera de los dos, pero ahí les va. Y me dice uno de los dos Ramiros, pastor, el servicio está muy mal, está bien frío, está muy apático el servicio. Problemas, chisme por acá y chisme por allá, pastor. Y yo les dije a uno de los dos Ramiros, la pregunta es: ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu búsqueda con Dios? ¿Cuánto tiempo buscas a Dios en tu casa? Y uno de los dos Ramiros se me queda viendo, me dice, pastor, no tengo búsqueda. Llego tan cansado de mi casa, pastor, que no tengo tiempo para buscar a Dios. Honestamente, pastor, yo dependo de viernes y domingo, mi relación de Dios, con Dios. Y le dije, hijo, a uno de los dos Ramiros, hijo, ese es el resultado cuando descuidas tu relación con Dios. El servicio más poderoso se te va a hacer bien frío, porque esperas de la unción y de la búsqueda de alguien más. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú buscas a Dios de corazón, cuando, hermanos, estoy hablando con adoradores,
cuando tú amas a Dios, créeme que sales del servicio y quieres buscarle y decirle: la presencia que yo sentí en la iglesia, yo sé que la puedo sentir en mi casa. Y le dices: Espíritu Santo, una vez más te lo pido, toca en mi casa, visítame en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque le amas tanto, porque le anhelas tanto, que no puedes esperar el siguiente día para estar con Él. Ese es amor a su presencia. Ese es un avivamiento. Cuando esperas cualquier momento para buscarle, para hablar con Él y hablarle y decirle: Espíritu Santo, ya anhelaba sentirte. Espíritu Santo, ya necesitaba sentir tu gloria, tu presencia. Cuando tú eres un adorador, iglesia, no esperas que alguien te diga: levanta tus manos, porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, porque andas ardiendo en la presencia de Dios. Pero qué lástima es de aquellos hermanos que esperan viernes y domingo para buscar a Dios. No dependa de los servicios. El avivamiento depende de la búsqueda que tú tengas en casa. Busca a Dios en casa. Él está ahí. Él está ahí esperándote. Busca a Dios en casa. Él está ahí queriéndote escuchar, iglesia. Tal vez no 3 horas, pero tal vez 5 minutos. Búscale. Solo dile cuánto anhelaba hablar contigo, Espíritu Santo. Cuánto anhelaba estar contigo. Y créeme, cuando tú eres sensible a su presencia, también te va a decir: yo también anhelaba estar contigo. Porque Él nos habla, dice la Biblia, que Él nos anhela. Habla con Él en tu casa. Comienza a buscar esa disciplina, formar esa disciplina espiritual en tu casa. Ya no vivas de viernes y domingo. Lleva a Dios a tu casa. Mantén una relación con Él. Yo no sé por qué y cómo ha llegado ahora a tal descuido espiritual, a tal enfriamiento espiritual. Pero déjame decirte, iglesia, puedes levantarte. El Espíritu Santo está dispuesto, y hoy el Espíritu Santo quiere volver a hacer las paces contigo. Hoy el Espíritu Santo quiere volver a despertar esa llama que un día existió y que hoy se está apagando por la falta de búsqueda espiritual. Hoy es necesario. ¿Quiénes han sentido a Dios en su casa? ¿Y desde cuándo le has dejado de sentirle? ¿Desde cuándo has dejado de llorar en tu casa por su presencia? ¿Desde cuándo no le has dicho: Espíritu Santo, te anhelo? ¿Desde cuándo no le has gritado de cuánto le amas? ¿Desde cuándo no has mirado al cielo con tu mano levantada y solo expresado: Espíritu, te amo, Señor? ¿Hace cuánto tiempo no te sientes vivo espiritualmente? ¿Desde hace cuánto tiempo no te sientes que estás ardiendo en el Espíritu? ¿Desde hace cuánto tiempo has dejado de llorar en tu carro? ¿Desde hace cuánto tiempo has dejado de buscar a Dios en tu casa? Búscale, búscale, búscale. Dice la Escritura: me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. No seamos religiosos, busquemos su presencia. Busquemos su presencia. Quiero cerrar con este versículo. Jueces capítulo, me parece fascinante. Sigamos a la otra. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabe que este versículo es triste? Porque estamos hablando de Sansón, el elegido de Dios. Sabes que muchas veces, estoy concluyendo con esto, sabes que muchas veces estamos como Sansón, que
que Dios se ha alejado de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Que tenemos contristado al Espíritu Santo y no nos hemos dado cuenta. Y muchas veces, ¿sabes qué triste es adorarle sin que Él te escuche? ¿Sabe qué triste es exaltar el nombre de Dios y pensar que Él está contigo cuando Él está ausente de ti? ¿Sabe qué triste es para un adorador que tu adoración no fluya en su presencia? Tal vez tú digas: pastor, el Espíritu Santo se ha alejado de mí y yo no me di cuenta cuándo. Hoy te quiero decir algo. Vuelve a traerle. Vuelve a traer al Espíritu. Vuelve a traerlo. Pastor, ¿cómo hago para traer al Espíritu? Vuelve al arrepentimiento. Vuelve al arrepentimiento y clámale. Y búscale. Búscale, vuelve a clamar. Me encanta el salmista lo que dice: aún mi carne te anhela. Vuelve a anhelarle, vuelve a pedirle, vuelve a desear, vuelve a buscar su presencia. Vuelve a clamar por Él, vuelve a llorar por Él, vuelve a gritar por Él, vuelve a buscarle. Si tienes que desvelarte, hermano, yo lo he hecho, me he desvelado y le he dicho: Espíritu Santo, hasta sentirte. Que llegas a un punto donde te sientes tan vacío, y no porque estés en pecado muchas veces, pero estás dispuesto a pagar cualquier cosa para volver a sentirle. Y no es fanatismo, es un enamoramiento en su búsqueda. Yo quiero que te pongas sobre tus pies un momento. Y quiero preguntarle a los invitados si hay alguien que quiere reconciliar con Dios. Hoy es el tiempo. Si ya conocen de Dios, saben lo que les estoy diciendo en el transcurso del mensaje. Y yo creo que no puedo decir más que si quieren reconciliar con Dios. Él les ama. Apenas están comenzando. Él quiere formar un matrimonio ejemplar que traspase los paradigmas de la sociedad. Pero sin Dios no se puede hacer. Yo no sé si ustedes están dispuestos. Es una decisión muy personal. Pero si ustedes están dispuestos a reconciliar con Dios, yo les hago la invitación que dice: ¿le gustaría hoy reconciliar con Cristo? Mientras tanto la iglesia adore, hay un momento. Sería bonito que los dos lo hicieran. Mientras tanto la iglesia adore a Dios. Y si hay alguien que necesite formar y reconciliar su relación con Dios, pase aquí enfrente. Pase aquí enfrente y dígale: Señor, sin darme cuenta te descuidé. Sin darme cuenta te fallé, Señor. Sin darme cuenta entré a una rutina espiritual y te perdí, Señor, te perdí. Perdí mi relación contigo, Señor. No te siento, Señor. No te siento, Señor. Si hay alguien que quiera pasar aquí enfrente, gracias, tenemos a una persona. Si hay alguien más que quiera pasar aquí enfrente, pasa aquí enfrente. Ven aquí enfrente, ven y adórale. Ven y búscale, no te quedes allí en las bancas. Ven y desgarra tu alma ante Dios. Ven como Ana, ven como Ana. Levanta tus manos, el altar está abierto. Padre, en el nombre de Jesús.